respuesta instantánea y cuando alguien me da un consejo, tengo que seguir los pasos, tengo que seguir sus instrucciones, pero no, yo quiero que la respuesta que me dé sea así, así, así. ¿Por qué? Queremos resultados inmediatos, resultados ya, resultados en ese momento. Ahora, llevamos esa forma de vivir, ese estilo de vida a nuestra vida espiritual. Queremos que Dios actúe ahora. Queremos que nuestro milagro o lo que estamos pidiendo sea ahora. Queremos que la respuesta sea ahora. Queremos resultados rápidos, queremos resultados ya, en este momento. Pero déjame decirte que las cosas en el reino de Dios no funcionan con tu prisa. Funcionan al reloj de Dios, no al reloj nuestro o al tiempo nuestro. Y es allí donde, por querer las cosas ya, querer las cosas rápidas, querer las cosas en ese momento, perdemos ¿qué? La dirección que Dios nos da. Nos exponemos ¿a qué? A tropiezos en la vida, a frustraciones que no teníamos que haber pasado. ¿Por qué? Porque quiero la respuesta ya, en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo para detenernos y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Vivimos en un mundo tan rápido que lo menos que hacemos es prestar atención a la voz de Dios. Lo menos que hacemos en este momento es prestar atención a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas voces en nuestra mente, tantas palabras, tantos pensamientos que batallan una y otra vez. ¿Por qué? Porque queremos respuesta rápida y no tenemos el tiempo para escuchar lo que Dios dice, pero sí el tiempo lo que otros dicen, pero no lo que el Señor nos quiere decir. Aquí voy a meterme en un problema, creo, con mi esposa, pero ella me puede después perdonar. Ustedes no, ella sí. Llegamos a casa, ¿verdad? Bueno, llegué a casa y ella estaba haciendo un pastel y el pastel no creció. Y estábamos hablando y platicando y que esto y que lo otro, pero ella estaba enojada porque el pastel no creció. Y en eso le pregunto, ¿y seguiste las instrucciones para hacer que el pastel crezca? ¿Y su respuesta cuál fue? No. Le puse esto porque quería hacerlo así yo. Hermano, o sea, ¿cuánto perdemos cuando ajustamos las instrucciones a nuestra manera y no seguimos las instrucciones que están allí? ¿Cuántas cosas perdemos solo porque creemos que sabemos más o que podemos hacerlo mejor de lo que el Señor nos está diciendo? Entonces, hoy quiero invitarte a que abramos nuestro corazón a aprender algo muy clave, muy fundamental en nuestra vida diaria. Que cada detalle que Dios da, cada instrucción que Dios da es muy importante. Y cada cosa tiene un propósito. Por pequeña que parezca, abre la puerta a la bendición y al milagro que Él ha preparado para ti y para mí. No importa qué instrucción sea o el que en su lógica crea que debe ser de esa forma, lo que Dios dice es tan importante con el simple hecho que Él te diga, hola Wendy. Una simple palabra es tan importante, es tan importante. Ahora, pregúntale a tu vecino, ¿has estado ignorando la voz de Dios? Pregúntale a tu otro vecino de tu lado izquierdo o derecho. ¿Has ajustado tus instrucciones a tu manera? ¿Has ajustado tu tiempo a tu manera, tu lógica? Y hoy quiero que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 5, donde vamos a ver un ejemplo tan perfecto, un ejemplo tan bonito, donde Pedro obedeció, pero no obedeció según su lógica, sino obedeció los detalles
que el Señor le estaba dando y sucedió algo tan extraordinario. Creo que está en la pantalla. Leamos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora lean ustedes el 4. 5. Y el 6. Quiero que nos detengamos un momento y nos preguntemos, ¿verdad? Si Pedro, un pescador experimentado, dudó un momento porque dijo, toda la noche hemos pescado. Y casi se resiste a la instrucción que Dios le estaba dando. Echa la red otra vez porque dice, Señor, toda la noche hemos pescado. Ese hubiera quedado ahí, Señor, ya lo intenté. Entonces, en ese momento sintió esa pequeña duda. ¿Cuánto más nosotros nos pasa eso hoy en día? Y aquí es donde el Señor me ministraba y me preguntaba, Jason, ¿por qué te cuesta tanto obedecer los detalles que yo te doy? Y una de las cosas que el Señor me hablaba y era que, Jason, tú crees que sabes más que mí. Me cuesta tanto escuchar los detalles del Señor o entenderlos y ponerlos en práctica y obedecerlos. ¿Por qué? Porque en mi yo creo que sé más que el Señor. ¿A cuánto nos ha pasado de esa forma? Que creemos que sabemos más de aquel que conoce cuántos cabellos tienes, que ni tú mismo sabes. Pero Pedro le dice en el versículo 5, si no me equivoco, maestro, le dice, toda la noche hemos trabajado. En pocas palabras, yo sé de pesca, tú sabes de carpintería. O sea, yo tengo la experiencia, pero tú tienes la buena intención. Pero yo sé de pesca, yo soy el pescador experto aquí. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Señor, yo ya sé cómo resolver esto. Señor, yo ya tengo el control aquí. Señor, yo ya lo intenté, yo ya pasé por aquí. No tienes por qué decirme. ¿Qué pasa? Nos apoyamos ¿en qué? En nuestra experiencia, en nuestra lógica, en la forma de nosotros entender las cosas. Y no estamos dejando que el Señor sea quien nos dé la instrucción. Pero aquí hay un gran peligro. Cuando creemos que sabemos más que Dios, automáticamente perdemos sus instrucciones que Él nos está dando. Y sin darnos cuenta, en pocas palabras, sin darnos cuenta, nos estamos limitando a lo que yo puedo en lugar de abrirnos a lo que Él puede hacer. Simple y sencillamente porque yo me estoy limitando. Entonces, ¿qué pasa? Me limito a lo que yo puedo hacer. Y no presto atención a lo que el Señor puede y quiere hacer. Todos nos hemos encontrado en esos momentos. Pensamos que entendemos la situación mejor que Dios. ¿Y qué pasa? Parece que las instrucciones son extrañas, son imposibles, son sin sentido, es sin lógica lo que nos está diciendo. Y esto me llevó a seguir pensando en esa pregunta, en por qué me cuesta tanto obedecer lo que el Señor me dice. Y Dios me decía, ¿por qué, Jason? Porque los detalles que yo te doy
a veces parecen ilógicos para ti, que no tienen sentido. O sea, pero Jesús le decía a Pedro, echa la red en lo profundo, ahora en la mañana. Para un pescador, no sé cuántos son los que pescan, ¿verdad? Que se van hacia al malecón o están pescando. Pescar de día es absurdo para ellos. Pescar de día no tiene nada de sentido. Dicen ellos que es porque el mar está más picado y que hay esto y que cuando es en la madrugada el mar está calmado. O sea, para un pescador que Jesús le decía, pesca, era como que, Señor, o sea, mi lógica me dice que eso no va a funcionar. La costumbre de ese tiempo le decía, eso no va a funcionar. O sea, pero, ¿qué nos pasa a nosotros hoy en día? No estamos pescando, pero Dios te dice, perdona al que te ofendió. Y tú dices, eso no tiene sentido porque quien me ofendió fuera otra persona. Él tiene que venirme a pedir perdón a mí. O dar cuando apenas te alcanza. Señor, pero no tiene sentido que me estás diciendo que yo dé y yo no tengo en la bolsa. Si mi cartera se las abro ahorita, no tengo nada. Pero tú me estás diciendo que dé, pero Señor, o sea, no tiene sentido. Pero atención, la obediencia no depende de qué lo entendamos, sino de quién nos está dando la instrucción. Obedecer no depende si yo entiendo o no entiendo lo que el Señor me está diciendo, sino yo creo en quién me está dando la instrucción, que es Jesús. Y yo obedezco entonces porque Jesús me está dando la instrucción, aunque yo no entienda los detalles que Él me está diciendo. Si viene de Jesús, aunque la lógica o costumbre te diga lo contrario, obedecer es lo que abre la puerta a que nuestra mente entienda. Nuestra mente es muy fina para entender las cosas del reino de Dios. Las cosas del reino de Dios no se entienden con nuestra mente fina, se entienden con la mente de Él. Igual seguía, Señor, pero ya entiendo que no lo sé todo, que tú sí lo sabes. Ya entiendo que algunas cosas parecen ilógicas, pero siento que todavía me cuesta obedecer. ¿Por qué, Señor, me cuesta obedecer todavía los detalles que tú nos das? ¿Por qué? Porque buscamos resultados rápidos. Queremos resultados ya. Queremos resultados en este momento. Vivimos en una cultura del ya. Comida rápida, internet rápido, respuesta rápida. Que cuando mandas un WhatsApp te responde al instante. O sea, que vivimos en una cultura, estamos acostumbrados a que todo se resuelva ya, en este momento, ya. Y esa es la forma que estamos llevando a nuestra vida espiritual. Estamos viviendo nuestra vida de forma rápida, sin escuchar, sin prestar atención a lo que el Señor nos quiere dar en los detalles, en los detalles. Nuestros detalles, hermanos, no funcionan con nuestra prisa. Quiero que entendamos que los detalles no van a funcionar con la prisa de nuestra agenda. Funciona con el tiempo de Dios. Jesús le decía a Pedro, boga mar adentro. Era una instrucción que le estaba dando, un detalle. Pedro, boga mar adentro. ¿Qué dice Pedro primero? Maestro, toda la noche hemos pescado. Cuando el Señor te da una instrucción, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Señor, en responderle, Padre, pero es que yo ya hice esto. En vez de solo obedecer lo que Él está diciendo. No, nos ponemos a cuestionar, nos ponemos a preguntar, nos ponemos a decirle, no, Señor, pero ¿qué es esto? No, Señor, pero que ya hice esto. No, Señor, pero ¿por qué? Porque así somos. Y se lo digo porque yo muchas veces soy así. El Señor me está dando una instrucción y yo le digo con una pregunta.
No, padre, pero es que yo hice esto. Jason, solo tienes que obedecer lo que te estoy. Señor, pero es que no entra en mi mente lo que me estás diciendo. Jason, tienes que obedecer lo que te estoy. No, padre, pero es que en la mañana, Jason, o sea, somos así, nos ponemos a cuestionar una y otra y otra y otra vez lo que el Señor nos está diciendo. Pero quería resultados desde la madrugada. Pero el Señor da sus resultados en su tiempo, no en el tiempo nuestro, no en el tiempo nuestro. Dios no trabaja con prisa, Dios trabaja con propósitos. Dios no va a trabajar de forma rápida como tú y yo estamos pensando. Él trabaja con propósito. ¿Por qué? Porque la espera en obediencia nunca es pérdida, siempre es preparación. Cuando tú estás esperando, no es que estás perdiendo el tiempo, el Señor te está preparando. Te está preparando, pero nosotros creemos que estoy perdiendo el tiempo por estar esperando. Pero esperar en el Señor, en los detalles que el Señor está dando, en las instrucciones que el Señor está dando, no es pérdida, es preparación para lo que Él nos quiere dar. Aunque parezca sin sentido, abrimos espacio para que Él haga lo que tú y yo no podemos hacer cuando estamos esperando en Dios. ¿A quiénes les gustan los resultados rápidos? ¿A quiénes nos encanta el resultado rápido? Que cuando tú le dices a la esposa, levántate, arriba. Ay, caballeros, yo sé que... O las mujeres, cuando el esposo le dice, ven por acá, que el esposo vaya caminando. Resultados rápidos. A todos nos encanta los resultados rápidos. Y el que me diga que no, allá usted y el Señor. Pero nos encanta tener resultados, tener respuestas ya, rápidas. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ajustar la instrucción de Dios a nuestro tiempo o a nuestra conveniencia? ¿A cuántos? ¿Cuántos hemos ajustado o queremos que el Señor se ajuste a nuestro tiempo? Hacemos una parte, pero dejamos la otra. Seguimos el mandato, pero ignoramos los detalles que el Señor nos está dando acerca del mandato. O sea, nos cuesta obedecer los detalles y luchamos ¿en qué? Entre la lógica de nosotros y la instrucción de Dios, entre los resultados que queremos y la dirección que el Señor está dando, entre mi experiencia y la palabra que el Señor está dando. Son luchas, hermanos, que usted y yo sé que las tenemos día a día. ¿Por qué? Porque queremos resultados rápidos, pero no queremos atender los detalles que el Señor nos está dando. Pero aquí entra algo tan bonito y es la gracia de nuestro Dios, que a pesar de yo hacerlo a mi manera una y otra vez, el Señor viene y te dice, Jason, vuelve a intentarlo, pero ahora en mi dirección y no en tu propia lógica, no en tu propia respuesta, no en tu propia forma de ver las cosas. Ahora inténtalo en mí. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque tú estás cansado, Él te vuelve a levantar. Aunque tú estés frustrado de hacerlo en tu forma y en tu tiempo, el Señor te vuelve a dar esperanza y ánimo. Aunque tú tengas límites en lo que estás haciendo, el Señor te dice, ok, comienza y ahora vamos a hacerlo en mi poder y en mi tiempo. Hermanos, eso solo lo hace el Señor. Solo la gracia del Señor puede hacer eso. ¿Por qué? Porque obedecer los detalles de Dios es rendir mi voluntad para hacer su voluntad. Pero nos cuesta a nosotros rendirnos, nos cuesta dejar mi yo,
nos cuesta verme yo menos. ¿Por qué? Porque mi entorno me dice, tú puedes, tú tienes la capacidad. Pero el Señor me está diciendo, son mis detalles, lo que hacen y lo que abre la puerta. Bueno, no importa que sea una instrucción que no tiene sentido para ti, que no parezca que sea lógico para ti, pero si el Señor lo dice, obedécelo. Obedécelo. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestros pasos, Él sabe hacia dónde vamos, de qué nos está guardando en este momento, hacia dónde nos va a llevar. El Señor lo conoce. Ni nosotros mismos conocemos nuestro futuro. Ni nosotros mismos sabemos hacia dónde vamos. Tú tienes una idea de lo que quieres, pero el Señor sí sabe hacia dónde vas. Entonces, ¿por qué nosotros una y otra vez estamos cuestionando a Dios en vez de aceptar y caminar en los detalles que el Señor nos está dando? Algo que el Señor me ministraba, y era que la obediencia verdadera no se mide en intención, sino en atención que yo preste a Él. Te explico, no basta con solo decir, Señor, aquí estoy, sino, Señor, aquí estoy, lo haré en tu dirección, en tu instrucción, cómo, cuándo, dónde, en ti. No nada más solo se trata en que, Señor, aquí estoy. No, Señor, lo haré en ti. O sea, Pedro entendió que obedecer, o sea, en versículo creo que 6, Pedro entendió que obedecer no solo era tirar la red y ya estuvo, sino era tirar la red donde y cuando el Señor le dijo. Le dice, boga mar adentro. ¿Por qué? Pedro, ¿qué pudo hacer? Donde él estaba, tirar la red. Obedeció, tiró, nada más. Obedeció en parte. Pero el Señor le dio la instrucción de dónde y cómo hacerlo. Ojo, es muy diferente. Sí, él pudo ver tirar la red donde él quisiera tirarlo, pero el Señor le dice, no, ahora tira la red en donde yo te estoy diciendo. Y aquí es donde Dios me ministraba y me decía, ok, ya sabes algunas de las cosas por qué tú te detienes en obedecerme. Pero ahora, Jason, ¿cómo puedes aprender a obedecer los detalles de Dios? Me decía, ¿cómo tú puedes aprender a obedecer mis detalles? Y número 1 me decía él, confiar aunque no entiendas. ¿Cómo puedes aprender a confiar en mí? Me decía, confía en mí, Jason, aunque no entiendas todo. Si Jesús lo dijo, yo lo hago. En el versículo 5, Pedro no entendía cómo podía haber abundancia después de que toda la noche pescara una y otra vez. Él no entendía, pero ¿qué hizo él? Más en tu palabra, le dice, echaré la red. No entiendo. No entiendo, Señor, no entiendo, Padre. Mi lógica no me dice, mi lógica, no, Señor, que no encuentro qué me puede pasar. Pero si tú lo dices, yo lo haré. Eso es confiar en el Señor, aprender a confiar en el Señor, en los detalles que Él te da. Solo es seguir su instrucción, aunque a ti no entiendas esa lógica. Aprender a obedecer los detalles es caminar por fe y no por lógica. Aprender a obedecer los detalles del Señor es caminar por fe y no por la lógica que yo tengo. Porque cuando obedecemos, Dios hace el milagro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera obedecido? Tú y yo no supiéramos de la pesca milagrosa.
Simple y sencillamente porque él hubiera ido en base a su lógica, hubiera ido en base a lo que él sabe. Pero él nos da un gran ejemplo: Señor, no entiendo, pero yo lo voy a hacer. Y número dos, de cómo yo puedo obedecer los detalles del Señor es: presta atención a los detalles que Dios da. Siempre que en este mismo versículo que dice, echa la red a lo profundo, fíjense que no era una profundidad nada más solo literal, también era espiritual, porque Dios nos llama a obedecer más allá de lo que tú y yo entendemos. En lo profundo, caminar con Él en lo profundo, o sea, más allá de lo que vemos, de lo que creemos entender, porque nuestra mente nada más solo entiende lo superficial, pero el Señor mira más allá todavía de lo superficial. Él ve más allá. Y aquí viene esta reflexión que el Señor me hacía, que muchas veces, Jason, tú nada más solo quieres escuchar lo que te conviene e ignoras los detalles que yo te estoy dando. Y los detalles es el poder que va a transformar nuestra vida. En los detalles, cuando aprendemos a obedecer y a seguir los detalles del Señor, pero una y otra vez tú y yo queremos ajustarlos a nuestra lógica, a nuestro entendimiento, a la forma que el mundo me lo ha dicho una y otra vez. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando vamos al médico y te dice el médico, tómate esta pastilla 3 veces al día, y tú en el día 2 ni encuentras las pastillas donde está, y ya empiezas a no seguir tu instrucción porque tú dices que tú entiendes más que eso, que esa pastilla no te está dando el apoyo, que esa pastilla aquí, que la pastilla acá? Simple y sencillamente porque no nos gusta seguir instrucciones. Mujeres, dicen que las mujeres son las que no siguen instrucciones del médico, porque tienen sus propias recetas médicas ellas en su casa, ¿verdad? Pero ¿cuánto no seguimos las instrucciones? ¿Y qué tal de los hombres cuando van manejando y el GPS le dice a la izquierda? Pero solo porque el GPS le dijo a la izquierda, se va a la derecha. Y todavía sigue dando vueltas allá de carro, todavía buscando el lugar. ¿Pero qué? No nos gusta seguir instrucciones, no nos gusta. Y los jóvenes, cuando Dios te dice, presta atención a lo que el joven tiene en su corazón antes de entrar en una relación. Ay. Es lo menos que hacemos, lo menos que prestamos atención. ¿Por qué? Porque no nos gusta seguir, no nos gusta prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y este es mi tercer punto de por qué, cómo aprender a obedecer los detalles del Señor. Y es entender que Dios obra en su momento y no en el nuestro. Atender los detalles que el Señor da es entender que Él va a obrar en su momento y no en el nuestro. Muchas veces los detalles, muchas veces seguimos los detalles, pero no vemos resultado en ese momento. Y aquí entra a entender que el Señor va a obrar en su momento. O sea, aprender a esperar es parte de cómo obedecemos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a depender de Él, no depender de nuestra propia lógica. Nos enseña a esperar en Él, y no de nuestra comprensión ni en nuestra velocidad, sino es en el tiempo de Él. Pero mi responsabilidad es aprender a confiar y esperar en el tiempo de Él y no en el tiempo mío. ¿Por qué? Porque el Señor no olvida. Si Él te dio esa instrucción y tú la sigues y en ese momento no ha pasado nada, el Señor no olvidó, sino Él está haciendo que esperes, y que no es en tu momento. Si no es en el momento,
de Él. Y aquí quiero ya terminar. En la pantalla va a aparecer unos beneficios de por qué. Unos beneficios de cuando obedecemos los detalles que el Señor nos da. Y uno de ellos es, se recibe dirección clara. Cuando aprendemos a seguir los detalles del Señor, se recibe dirección clara. Cuando obedecemos los detalles que Él nos está dando, o sea, no necesitamos, hermanos, entender todo el camino. Lo que Dios nos pide hoy es obedecer el detalle que Él nos está dando. Obedecer lo que Él nos está diciendo. O sea, ¿por qué? Porque ese pequeño paso que tú estás dando, esa instrucción específica que Él te está dando, es suficiente para que tú avances. Simple y sencillamente. O sea, pueblo, o sea, obedecer los detalles nos abre a la siguiente puerta. Si el Señor nada más solo te dio un detalle en ese momento, obedece ese detalle. No ocupas saber todos los demás detalles, solo obedecer el que Él te está dando. Y mientras tú vayas caminando, Él va a ir dando los demás detalles. Cuando tú vayas caminando, Él te va a dar otro detalle, y te va a dar otro detalle, y te va a dar otro detalle. Pero si nunca comienzas con el primer detalle, nunca vas a poder seguir avanzando. Nunca vas a poder. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos otra vez a limitar y a cerrar lo que el Señor quiere hacer. Otro de los beneficios que el Señor nos da cuando aprendemos a confiar y a seguir los detalles de Él es que Él nos protege de consecuencias dolorosas. Cuando aprendemos a seguir los detalles que Él nos está. Hermano, Dios no nos da instrucciones solo por un capricho de Él. No. Él nos está dando instrucciones. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos quiere cuidar de esas frustraciones que tú tienes sin sentido por el simple hecho de seguir tu propia lógica. Y Él nos quiere proteger, nos quiere proteger. O sea, Pedro, antes de obedecer la instrucción de echar la red, él trabajó toda la noche, dice Lucas. Si hubiese decidido actuar Pedro en su lógica, la abundancia no hubiera llegado a él. Pero porque él obedeció, el fracaso no llegó a él. Se libró de una frustración sin sentido. O sea, Dios, hermano, no nos da detalles para limitarnos. O sea, Él nos da esos detalles ¿para qué? Para cuidarnos, para proteger nuestro corazón de frustraciones innecesarias, para proteger nuestra vida de decisiones incorrectas, para mantenernos firmes en su camino y no en el nuestro. Ángel, ¿dónde está Ángel? Vente por las escaleras derechas y párate al lado izquierdo mío. Está bien, está bien. Vamos. Vamos a ver. Luis, vente por las escaleras derechas y párate al lado izquierdo mío. Está bien, está bien, está bien. Vamos. Mike, vente por las escaleras derechas y párate al lado izquierdo mío. Cuando obedecemos a Dios, uno de los beneficios que Él nos da
es que Él desata bendición más allá de lo que tu mente está acostumbrado a entender, por el simple hecho de obedecer la instrucción que Dios está dando. Y no nada más solo para ti. Pedro dice en el versículo 7, leamos lo que dice en Lucas 5:7, dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Para qué? Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Cuando usted obedece al Señor, no es solo bendición para usted, sino bendición para los otros que están al lado suyo. Cuando usted, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro entorno, incluso personas que usted nunca se hubiera imaginado, son bendecidos cuando usted aprende a seguir la instrucción que Dios está dando y no seguir su propia lógica. ¿Por qué? Porque aquí estaba Luis, la lógica de él que le decía, más rápido llego por el centro. ¿Sí o no? En nuestra lógica es, ¿para qué dar toda esa vuelta? Más rápido por el centro. Pero hermano, no es nuestra lógica. Es seguir la dirección y los detalles que Dios está dando. Y para cerrar, quiero que leamos Salmo 25. Dice la palabra del Señor en Salmos 25, 4 y 5. Leamos todos juntos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Este salmo nos recuerda que Dios nos da, que los detalles que el Señor nos da es una senda que Él está haciendo. No es un simple capricho, o sea, es una senda que Él nos está dando. O sea, no siempre entendemos el camino completo, pero cuando pedimos ser guiados por Él, Dios nos enseña, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos ama y Dios nos bendice. Simple y sencillamente cuando yo aprendo a seguir los detalles que el Señor me está dando. O sea, hermanos, no ajustemos la instrucción a nuestra lógica, no apresuremos los resultados que el Señor nos quiere dar. O sea, no ignoremos lo pequeño. Cada detalle importa. Cada instrucción que el Señor nos está dando importa. Así que, no sé en esta mañana si has estado siguiendo tus propias decisiones, tus propios detalles, tu propia lógica, pero hoy el Señor te da una nueva oportunidad de escuchar lo que Él está diciendo, de escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Nos da otra vez la oportunidad que aunque yo estaba en el camino incorrecto, puedo regresar otra vez a su camino. O sea, esa es la gracia del Señor, esa es la gracia de nuestro Dios, que a pesar de donde hemos estado una y otra vez, podemos volver a comenzar en la dirección del Señor y no en nuestra propia lógica. Así que, como cerramos en la IDHC, ¿qué haremos con esta palabra?